pacientes, teniendo en cuenta que estos pacientes ya han sido catalogados como hipertensos y tienen la presencia de una fibrilación atrial como tal, en su mayoría de presentación crónica o específica. Las guías actuales pues son las del 2020, eso es muy importante determinarlo, no hubo un cambio ahora en el 2021, pero sí son recientes las del 2020, mantienen la definición de fibrilación atrial como una taquiarritmia supraventricular con activación eléctrica auricular descoordinada, y en ese contexto también tienen los hallazgos electrocardiográficos definidos, ¿verdad? Intervalos RR completamente irregulares, ¿verdad? Una conducción auriculoventricular que en el contexto general no se afecta, de ausencia de ondas P identificables y repetibles, y una activación auricular irregular. Como podemos ver allí en la muestra, tenemos un ritmo sinustal siempre en la derivada 1, ¿verdad? Pero en la parte superior podemos observar un ritmo de fibrilación atrial que cumple los criterios antes mencionados. Ahora, bajo este contexto y la presentación clínica como tal, es determinante también en el manejo de la fibrilación atrial y la presentación de hipertensión arterial. Como podemos observar, pueden haber pacientes asintomáticos o silentes. Este tipo de pacientes generalmente van a llegar a nuestros consultorios con hipertensión arterial o en tratamiento de hipertensión arterial, pero bajo el contexto que no hay un síntoma específico, va a ser un hallazgo causal o casual en la toma del electrocardiograma, ¿verdad? Y el manejo de los pacientes sintomáticos, ¿verdad? Que van a presentar algún tipo de sintomatología asociada generalmente a la frecuencia cardíaca rápida, y además, en algunos de los casos, pacientes con presentación hemodinámica inestable por la misma fibrilación atrial. Las complicaciones como tales de la fibrilación atrial, como podemos ver y las conocemos, pues son eventos cerebrovasculares, la muerte, la disfunción como tal del ventrículo izquierdo del corazón, ¿verdad? Deterioro cognitivo bajo el contexto que microinfartos o microembolismos se pueden producir en estos pacientes, que van a ir deteriorando subsecuentemente la función cognitiva del paciente. Depresión, muchos de estos pacientes sienten que la arritmia va a ser incapacitante, ¿verdad? Disminución de la calidad de vida, y en el contexto de la fibrilación atrial descompensada, hospitalizaciones subsecuentes, ¿verdad? Como mencionábamos anteriormente, la fibrilación atrial es la arritmia más común en la población general, sobre todo de adultos mayores, ¿verdad? Es una patología con un riesgo alto de eventos adversos mayores, sobre todo de eventos cerebrovasculares, y es un reto actual en el contexto del manejo de estos pacientes con fibrilación atrial, no solo para nosotros los médicos, sino para el sistema de salud en general de nuestros países, por el riesgo de la incapacidad por los eventos cerebrovasculares que se presentan, ¿verdad? Hay que tener en cuenta lo siguiente, que la fibrilación atrial no se va a presentar generalmente por sí sola, es decir, no vamos a tener fibriladores atriales o pacientes con fibrilación atrial como única causa de consulta o como único problema, ¿verdad? Generalmente estos pacientes, ya sea que han por la patogenia o el desarrollo de la fibrilación atrial, tienen enfermedades concomitantes adquiridas, o por la misma fibrilación atrial, estos pacientes van a presentar algún grado o tipo de complicación. Como podemos ver en la gráfica, la edad es muy importante. A mayor edad, mayor riesgo de desarrollar una fibrilación atrial, sobre todo por arriba de los 75 años. Es más común en el sexo masculino. Hay factores genéticos y de etnia que también tienen importancia en la patogenia de esto, pero como pueden ustedes observar, la gama de presentaciones y enfermedades subsecuentemente adheridas a la fibrilación atrial son múltiples, ¿verdad? Como podemos observar, pues toda la gama del continuum cardiovascular, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes valvulares, pacientes con enfermedad coronaria, o enfermedad vascular, tienen mayor riesgo de propiciar una fibrilación atrial, y como habíamos mencionado, la hipertensión arterial también como un factor de riesgo importante y predeterminante. Y como se ve allí, no estamos hablando solo en aquellos pacientes con hipertensión arterial estadio 2 o hipertensión arterial descompensada de manera importante, sino todos aquellos pacientes, inclusive, con presiones arteriales por arriba de
de 140-90 o en el borderline, también tienen este riesgo de desarrollar una enfermedad o una fibrilación atrial como tal. Ahora, los factores de riesgo son bien importantes determinarlos porque no van a ser independientes. No vamos a tratar de manera individual cada uno de los problemas de nuestro paciente, sino que tenemos que tratarlo de manera global. No solo por el contexto de que vamos a buscar una menor cantidad de medicamentos que puedan producir un mayor beneficio a nuestros pacientes, sino que estos factores de riesgo se adhieren y son concomitantes y participan en la patogenia del desarrollo de la fibrilación atrial, ¿verdad? Estos factores, diabetes, obesidad, hipertensión e inclusive las apneas del sueño, van a producir definitivamente un remodelado progresivo del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y de esa manera van a potencializar el riesgo de presentación de fibrilación arterial. Una vez desarrollada esta fibrilación atrial y una fibrosis a nivel de lo que es el músculo cardíaco y el tejido de conducción, van a determinar y van a desarrollar también más comórbidos y un aumento de los síntomas y un mayor riesgo de desenlaces fatales. Y no solo esto, no me dejarán mentir ustedes también que ante un miocardio con múltiples cicatrices, no vamos a tener un buen mecanismo de aceptación ante el tratamiento médico farmacológico e inclusive ante el tratamiento de ablación en un músculo cardíaco todo fibrótico. El fracaso terapéutico va a ser más común en este tipo de pacientes o en estos pacientes. Ahora, dentro de todos estos factores de riesgo que hemos visto, que estamos observando, obesidad, diabetes, fumado, ingesta de licor, ¿verdad? Como podemos observar, independientemente de la etnia o de la región en donde se presente la fibrilación atrial, la hipertensión arterial está a la cabeza como uno de los principales factores, no solo de riesgo en el desarrollo de la fibrilación atrial, sino uno de los principales factores que desarrollan o que predisponen a la formación de esta arritmia y que subsecuentemente con ella se mantienen en nuestros pacientes. Pero específicamente la hipertensión, ¿cuál es la injerencia y la influencia que tiene a nivel del sistema cardiovascular? Como podemos ver, no solo va a afectar directamente al músculo cardíaco o a la estructura del corazón, sino que también la hipertensión arterial no deja de dañar el endotelio o producir un mayor riesgo de daño endotelial y subsecuentemente esto aumentar el riesgo de daño cardiovascular, ¿verdad? El aumento del acúmulo de colesterol o del desarrollo de la placa de aterosclerosis va a disminuir la compliance del vaso sanguíneo y esto subsecuentemente también va a hacer que tengamos un aparato vascular con mayor riesgo de trombosis y mayor riesgo de eventos cerebrovasculares. En el contexto de la aurícula, la hipertensión arterial, como ustedes saben, va a producir un aumento de las cargas a nivel y de las presiones, perdón, a nivel atrial y subsecuentemente esto, la dilatación de la aurícula como tal, aumentando el riesgo no solo de la presentación y la existencia persistente de la fibrilación atrial, sino que un mayor riesgo también de tromboembolia y de formación de coágulos a nivel auricular. Y por supuesto, el aumento o la hipertrofia que produce la hipertensión arterial a nivel del ventrículo izquierdo, que al final de cuentas también va a producir una disfunción tanto diastólica y posteriormente va a desarrollar una disfunción sistólica, haciendo que nuestro paciente entre en una insuficiencia cardíaca. Como podemos observar, la hipertensión arterial tiene mucho que ver en la patogenia y en la formación de la fibrilación arterial. Por eso mencionábamos que las dos patologías frecuentemente coexisten, ¿verdad? Además de eso, los pacientes con fibrilación atrial, perdón, hipertensión arterial, tienen un mayor riesgo de eventos cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, y siempre va a ser importante considerar la sinergia de los tratamientos para la fibrilación arterial y para la hipertensión, es decir, el menor uso de tratamientos que mejoren definitivamente el tratamiento de ambas patologías. Traigo a colación este cambio que se dio de las guías del 2016 para la guía del 2020 y en resumen lo que nos dice esta recomendación que es clase 1 es que la decisión del tratamiento en el paciente con fibrilación atrial tiene que ser en consenso tanto médico como paciente.
Si bien es cierto, nosotros tenemos nuestro criterio médico y damos el mejor consejo para nuestros pacientes y les sugerimos en el contexto de tratamiento cuál puede ser el mejor abordaje, el paciente tiene que estar consciente no solo de la eficacia de su tratamiento, del pronóstico de su patología, sino de los factores de riesgo del uso de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tratamientos que van a tener injerencia sobre la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y eso es muy importante referirle al paciente. Y vamos a utilizar medicamentos que van a tener injerencia también sobre posibles complicaciones hemorrágicas, como son los nuevos anticoagulantes o el uso de los inhibidores de la vitamina K, que tienen ese riesgo. Pero por el otro lado, también es bien importante decirle a nuestro paciente que si él no está consciente o no quiere tomar el medicamento, las consecuencias también van a ser importantes en el contexto de que si no toman una anticoagulación, va a haber un mayor riesgo de desarrollo de eventos cardioembólicos y subsecuente también un desenlace que puede incapacitar la vida o inclusive causarle la muerte. Por eso siempre es bien importante, como dice la guía y es una indicación tipo 1, discutir con el paciente la carga potencial del tratamiento e incluir la percepción del paciente sobre ello en la toma de las decisiones en el contexto del tratamiento de fibrilación atrial e hipertensión arterial. Ahora, traigo esta imagen que aparece en las guías y es en lo que se nos dice y se nos hace énfasis en el manejo integral de la fibrilación atrial, independientemente si el paciente tiene hipertensión arterial o no, ¿verdad? Pero sí tiene que ser un manejo integral. Y fíjense que el esquema nos habla de un manejo en el cual tomemos en cuenta todos los factores, no solo los factores de riesgo, sino las comorbilidades de nuestro paciente. La guía nos lo resumen de esta manera. Ellos utilizan ese contexto de CC para el ABC, ¿verdad? Y lo primero que nos dicen, el CC es primero confirmar la fibrilación atrial, ¿verdad? Obviamente ya sea en el contexto de un electrocardiograma de base de 2 derivaciones o si se puede en un monitoreo Holter de 24 horas, pero confirmar la fibrilación atrial. Y una vez que nosotros hayamos confirmado el diagnóstico de fibrilación atrial, nos habla de caracterizar esta fibrilación atrial. ¿Qué significa caracterizarla? Primero, uno, definir el riesgo de evento cerebrovascular, ¿verdad? Número 2, definir la severidad de los síntomas que tiene el paciente para manejar o dar un tratamiento específico. Número 3, definir la severidad de la presentación de la fibrilación atrial. ¿Qué significa esto? No es lo mismo una fibrilación atrial crónica persistente a una fibrilación atrial paroxística y definir ese riesgo que tiene mi paciente y de ahí que es bien importante caracterizar los sustratos y las comorbilidades que el paciente presenta para darle un manejo más adecuado. A manera de resumen y teniendo en cuenta todos esos aspectos, como decíamos, al definir el riesgo de un ictus, ¿verdad? Definir si realmente este paciente tiene un riesgo bajo que, como sabemos realmente, si el paciente tiene fibrilación atrial, esto es sinónimo de anticoagulación, definitivamente, en la mayoría, y si no decirlo en todos los casos, casi de nuestros pacientes. Y como mencionaba anteriormente el doctor Rizzo, aplicar el CHA2-VASc, el que es uno de los índices o de los tabuladores más conocidos para definir este riesgo. La gravedad de los síntomas, esto va a ser bien determinante porque podemos tener bien anticoagulado a nuestro paciente, tener inhibida o tener metas de hipertensión arterial, pero si el paciente persiste sintomático, evaluar constantemente qué es lo que puede estar desarrollando esa sintomatología. La carga de la fibrilación atrial, como mencionábamos anteriormente, si el patrón de la fibrilación atrial es temporal, paroxística, persistente, de larga duración, ¿verdad? Y esto va a ser monitorizando esta fibrilación atrial y la gravedad del sustrato, ¿verdad? No podemos dejar afuera las comorbilidades como la hipertensión arterial y otras porque al concentrarnos solo en fibrilación arterial, atrial y no en todos los demás factores, incluyendo aquí la hipertensión arterial, no estaríamos realmente tratando a nuestro paciente de una manera integral y probablemente no estaríamos calmando realmente todos los comórbidos y dando un tratamiento integral al paciente. Ahora, en el contexto de tratamiento, las guías nos hablan que podemos regirnos en un tratamiento ABC de atención integrada, ¿verdad?
La letra A en el tratamiento va a ser la anticoagulación que va a prevenir el ictus. La letra B va a ser un buen control de la sintomatología. Y la letra C, un control de los factores de riesgo. Como hemos mencionado anteriormente, estamos hablando de anticoagulación, estamos hablando de control de los síntomas y estamos hablando de control de las comorbilidades. Anticoagulación, como habíamos dicho, se había mencionado anteriormente, como bien lo expuso el doctor Rizzo, identificar a los pacientes con riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, pero determinarlos con el riesgo de anticoagulación, sí o no, ¿verdad? Y no solo aplicar el tabulador de anticoagulación o de riesgo de coagulación, sino también el HAS-BLEED, el tabulador de riesgo también de sangrado con la utilización de estos nuevos anticoagulantes o de los warfarínicos. Un buen control de los síntomas, y esto es bien determinante. La mayoría de los casos de pacientes con fibrilación atrial e hipertensión arterial, los síntomas van a estar determinados por la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, este paciente va a tener mayor cantidad de sintomatología, palpitaciones, disnea, cansancio, y el buen control de los síntomas va a ser determinado muchas veces por la frecuencia cardíaca y el control de los factores de riesgos o comorbilidades. Y aquí entramos nuevamente en la disyuntiva de todas las enfermedades crónicas y del énfasis que tenemos que hacerle a nuestro paciente que en los consultorios no van a conseguir una pastilla mágica, un fármaco mágico que va a arreglar todos los problemas. Si ellos no colaboran en el contexto de los cambios en el estilo de vida, probablemente esto va a continuar y vamos a tener un fenómeno de bola de nieve. Si mi paciente persiste siempre sin dieta, sin realizar alguna terapéutica de ejercicio o combinación de esto para reducir peso, si mi paciente continúa, por ejemplo, con ingesta alcohólica, o no hay un buen tratamiento de su hipertensión arterial o un buen apego a la hipertensión arterial o a la diabetes, probablemente esto va a hacer que las cosas se compliquen y la sintomatología y los problemas persistan. Pero enfoquémonos en hipertensión arterial netamente hablando y sobre todo como uno de los factores de riesgo. Y fíjense qué interesante este artículo que traigo a colación, en donde a manera de resumen tenemos este cuadro aquí, esta tabla en donde comparan los pacientes con fibrilación atrial y los pacientes que no tienen fibrilación atrial y el control de la presión arterial de manera específica en los pacientes controlados versus los no controlados. Y lo que quería ver este estudio, eran varios factores. Número uno, si el control de la presión arterial reducía aún más los puntos finales como mortalidad, hospitalización, insuficiencia cardíaca y otros aspectos en los pacientes hipertensos más que en los pacientes fibriladores más que en los pacientes no fibriladores. Y número dos, si había algún grupo de antihipertensivos o familia de antihipertensivos que tuviera mayor injerencia en la protección de los pacientes con fibrilación atrial comparativamente con los pacientes no fibriladores, y si había algún grupo más específico que se pudiera sugerir de utilizar en los pacientes hipertensos con fibrilación atrial. En el desenlace de ambos grupos, como pueden ver, definitivamente el paciente que tiene una presión arterial mejor controlada va a tener puntos finales menores que aquellos pacientes que tengan, una hipertensión arterial no controlada. Es decir, independientemente si fibrilan o no fibrilan, si nosotros controlamos la presión arterial, vamos a reducir mortalidad y vamos a reducir comorbilidades. Pero lo interesante del caso fue que no hubo un descenso mayor, ¿verdad? Del control, de estos puntos finales en el grupo de los fibriladores. Es decir, reducir la presión arterial en los fibriladores no va a traer mayor beneficio que en los no fibriladores, ¿verdad? Comparativamente en eventos cardiovasculares mayores, pero sí en la reducción de eventos cerebrovasculares. Es decir, los pacientes con fibrilación atrial que se les controla la presión arterial de manera adecuada van a tener menos probabilidades de un evento cerebrovascular, ¿verdad? No así como había mencionado anteriormente en los otros grupos, que el beneficio se mantiene tanto en fibriladores como en no fibriladores. Y este cuadro es bien interesante porque al tratar de definir un grupo de antihipertensivo que fuera mejor para el paciente hipertenso con fibrilación atrial, se puede observar que cualquiera de las familias que se estén utilizando para el control de la presión arterial se pueden utilizar
para reducir morbimortalidad con resultados muy similares, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que en el contexto de un paciente hipertenso con fibrilación arterial nos tenemos que fijar más en metas, es decir, llegar a un control adecuado de presión arterial para definir o reducir puntos mayores. Claro está que no tenemos que perder la perspectiva que para cada paciente va a haber un tratamiento ideal, ya que no solo estamos tratando con pacientes hipertensos y fibriladores, sino que pacientes hipertensos, fibriladores, con insuficiencia renal, con diabetes, con otros comórbidos que nos van a ayudar a definir también nuestro tratamiento antihipertensivo. ¿Y qué pasa con estos pacientes que sabemos que tienen fibrilación arterial e hipertensión arterial y que estamos hablando que tienen mayor riesgo de desarrollar eventos cerebrovasculares con la utilización de la anticoagulación? No cabe duda que independientemente si mi paciente tiene o no hipertensión arterial, si cumple los criterios y sobre todo está fibrilando, tenemos que utilizar una anticoagulación adecuada para poder proteger la disminución de los eventos cerebrovasculares. Este estudio fue con apixaban, fue uno de los más icónicos de ellos y traigo a colación el Aristóteles, pero este mismo efecto de protección, sobre todo en los eventos cerebrovasculares sistémicos embólicos, fue mayor en aquellos pacientes que estaban anticoagulados. Y fíjense qué interesante, este efecto de protección de anticoagulación, ¿verdad? En eventos cerebrovasculares no fatales es tan marcada y es tan importante que se puede tener un beneficio tanto igual como aquellos pacientes que no fibrilaran, ¿verdad? Esto es para los eventos cerebrovasculares, no así para todas las causas de mortalidad, que obviamente aquellos pacientes que no fibrilan tienen un menor riesgo de otros problemas cardiovasculares como los pacientes que fibrilan, ¿verdad? Y como podemos ver en esta tabla, ¿verdad? Un solo riesgo más que tenga mi paciente, además de la fibrilación arterial, aumenta notablemente el riesgo de eventos cerebrovasculares. Y si estamos hablando que mi paciente tiene hipertensión arterial y además de eso es fibrilador, entonces ya tenemos ese riesgo agregado y como ustedes pueden ver, con un solo riesgo más o un factor de riesgo más que tenga mi paciente con fibrilación arterial, todos los puntos finales aumentan de manera considerable. ¿Qué significa esto? También que si nosotros logramos controlar la presión arterial, podemos también inhibir ese riesgo y mejorar notoriamente el riesgo de evento cerebrovascular o de mortalidad por causas cardiovasculares y puntos finales que si mi paciente estuviera descompensado. Ya no se diga además si lo tengo bien anticoagulado. Pero esto es bien importante también que lo denotemos porque podemos fijarnos en el contexto, decir, sí, tengo que anticoagular a mi paciente y tengo que darle una anticoagulación adecuada, pero ¿qué pasa en estos pacientes con hipertensión arterial descompensada o que tienen una presión arterial por rangos sumamente altos y que no van a ser un factor de riesgo para eventos cerebrovascular isquémico, sino que más bien hemorrágico? Pues a mayor presión arterial y sobre todo si tengo mi paciente anticoagulado, este paciente va a tener un mayor riesgo de sangrado a nivel del sistema nervioso central y por eso en las escalas, por ejemplo en la Hasbled, como podemos ver, la hipertensión arterial controlada es un dato sumamente relevante para iniciar un tratamiento de anticoagulación en mi paciente. Y como podemos ver en este cuadro, en este estudio que se hizo, fíjense qué interesante, ¿verdad? Un paciente que esté anticoagulado, pero que no tenga un control adecuado de la presión arterial, ¿verdad? Va a tener un mayor riesgo de incidencia de problemas cardioembólicos a nivel cerebral que aquellos pacientes que tengan un buen control de la presión arterial. Pero fíjense qué interesante, se disparan de una manera mucho más notoria, ¿verdad? Los eventos hemorrágicos en aquellos pacientes que no tengan controlada la presión arterial y además de eso estén anticoagulados. Es decir, el riesgo de evento cerebrovascular tanto isquémico como hemorrágico está presente en aquel paciente fibrilador que tengo anticoagulado, pero que no lo tengo en metas y sobre todo que lo tengo descompensado de la hipertensión arterial. Y esto puede suceder en aquellos pacientes que ya nos ha pasado que nos preguntamos si lo tengo anticoagulado, si está bien anticoagulado,
por qué me ha hecho un evento embólico. Muchas veces es por el descontrol de la presión arterial y es un dato muy relevante que tenemos que tener en cuenta en este contexto. Vamos ahora, como estábamos hablando, del ABC del tratamiento del control de la frecuencia cardíaca. Y en el paciente con fibrilación atrial, el control de la frecuencia cardíaca va a ser bien determinante por lo que habíamos mencionado de la presentación sintomatológica. A mayor frecuencia, definitivamente, pues este paciente va a tener mayor riesgo o mayor sintomatología. Pero ¿hasta cuánto será realmente lo beneficioso de determinar o de bajar en cuanto a la frecuencia cardíaca? En este estudio, como podemos ver, vieron dos grupos control, un control de una frecuencia cardíaca, que se llevara una frecuencia cardíaca, perdón, disminuida de manera estricta por debajo de 80 latidos por minuto y un control lenient o una frecuencia cardíaca por debajo de 110. Se hizo esa comparación en grupo de pacientes, se llevó una disminución de frecuencia cardíaca por debajo de 110 que con fibrilación atrial y el otro grupo con una frecuencia cardíaca por debajo de 80 y como pueden ver si hay una separación de las curvas, pero no hay una diferencia estadísticamente significativa. Estamos hablando aquí específicamente de los puntos finales. ¿Qué significa esto? Que las guías se basan en estos criterios y en estos estudios y la recomendación para disminuir puntos finales, es decir, mortalidad, hospitalización, insuficiencia cardíaca y en el contexto general cualquier otro de estos eventos finales, la reducción por debajo de una frecuencia cardíaca de 110 es aceptada. Hay que tener en cuenta siempre lo que mencionaba anteriormente. Para cada paciente va a haber un tratamiento específico y puede ser que en algunos pacientes requiramos de una disminución mayor, sobre todo para tener un mayor beneficio clínico. En cuanto a la elección de fármacos para el control de la frecuencia cardíaca, y estamos hablando netamente de aquellos pacientes hipertensos con fibrilación atrial específica o ya persistente, ¿verdad? No así en aquellos que busquemos una reversión del ritmo a un ritmo sinusal, sino más bien un control de la frecuencia cardíaca. Tenemos aquí el cuadro sinóptico de cómo podemos nosotros escoger el mejor tratamiento para nuestro paciente. Y como podemos observar en aquellos pacientes hipertensos o que tengan en algún momento dado un comórbido asociado, pero con fracción de eyección conservada, podemos utilizar para disminuir la frecuencia un beta bloqueador o un calcio antagonista no dihidropiridínico como verapamilo o diltiazem, ¿verdad? Ojo, en aquellos pacientes con frecuencia cardíaca conservada. En pacientes con frecuencia cardíaca reducida está más que demostrado, y el doctor también en su primera presentación nos hizo ver que uno de los 4 fantásticos son los beta bloqueadores y ese es el tratamiento ideal para el manejo no solo de control de frecuencia cardíaca, control de presión arterial como concomitantemente se puede utilizar y mejoría de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? En aquellos pacientes con EPOC grave o asma, sabemos que aunque hayan beta bloqueadores de nueva generación, pues todavía cabe mencionar que de elección mejor los calcioantagonistas, no hidropiridínicos, y si no logramos el efecto que queremos, ¿verdad? De la reducción por debajo de 110, si la frecuencia cardíaca persiste por arriba de 110, podemos utilizar otros coadyuvantes y otras combinaciones como son beta bloqueadores en el caso de los pacientes con fracción de eyección reducida, digoxina o amiodarona, ¿verdad? Y subsecuentemente utilizar al final de cuentas, si no logramos esta disminución de la frecuencia cardíaca, beta bloqueadores, digoxina o antiarrítmicos, calcio antagonistas no dihidropiridínicos y la combinación de los mismos como tal, ¿verdad? Si no lográramos hacer con esto, bueno, imagínense, pues ponen de último una ablación del nódulo aurículo-ventricular y el implante de un marcapaso para estos pacientes con una fibrilación atrial de difícil manejo, ¿verdad? Como mencionó el doctor en la primera disertación, como bien nos lo mencionó el doctor Rosino, en fibrilación atrial nos recomiendan ivabradina para reducción de la frecuencia cardíaca porque no vamos a tener ningún otro beneficio. Dato importante, como mencionábamos al inicio, hay que controlar el contexto de los fenómenos o de los otros comórbidos que tiene mi paciente. Hay que controlarlos porque si estos fenómenos o estos factores de riesgo siguen altos, la tasa de éxito de control de frecuencia cardíaca o de control de mi arritmia
cada vez va a ser más difícil por tener un sustrato miocárdico más fibroso, ¿verdad? O con mayor cicatrización. Y no solo cuando estamos hablando de tratamiento farmacológico, sino que también cuando estamos hablando de un tratamiento por ablación. Por ende, las recomendaciones sobre el cambio del estilo de vida, vuelvo a recalcar, son determinantes, ¿verdad? Todas son clase 1, o sea, esto es que se tiene que decir al paciente y se le tiene que hacer énfasis en estos cambios en el estilo de vida, en retomar hábitos de vida saludable, ¿verdad? Como un objetivo determinante para el tratamiento del paciente con fibrilación atrial y también el paciente con hipertensión y fibrilación atrial, ¿verdad? Es importante caracterizar a este paciente, como menciona esto, para reducir los puntos finales y específicamente en el paciente hipertenso el riesgo de ictus y el riesgo de hemorragia, ¿verdad? Nuevamente traigo a colación lo que les digo, el tratamiento ABC. Esto es bien determinante que no lo olvidemos, ¿verdad? Es decir, CC al ABC, ¿verdad? ¿Y por qué recalcarnos tanto en el énfasis de estas guías? Uno puede decir, bueno, al final de cuentas las guías son como una orientación, ¿verdad? No tenemos que apegarnos tanto al margen para realmente tener una buena evolución, pero fíjense qué interesante esta gráfica. Aquí nos habla que en aquellos pacientes hipertensos con fibrilación atrial o en aquellos pacientes con fibrilación atrial per se que aplicamos el ABC, si solo aplicamos un criterio, si bien es cierto, reducimos el porcentaje, de mortalidad, de muerte cardiovascular y de todas las causas, pero fíjense qué interesante cómo se adiciona la disminución de estos puntos finales cada vez que nos adherimos y agregamos estos criterios bajo el control de nuestros pacientes, ¿verdad? Anticoagulación, determinación del riesgo como tal de la sintomatología, mejoría de la sintomatología y detección y determinación y tratamiento de las comorbilidades. Obviamente no solo es importante determinarlo, iniciar un tratamiento, es nuestro deber siempre como médicos enfatizarle al paciente la adherencia al tratamiento, ¿verdad? No solo se trata de decirle, tomes esta lista de 5 medicamentos, ¿verdad? Sino que definitivamente hacer énfasis a la adherencia del tratamiento. Porque como mencionábamos anteriormente, el éxito del tratamiento va a ser la utilización del ABC, pero la adherencia al mismo, ¿verdad? Y como pueden ver, en aquellos pacientes donde hay, una adherencia adecuada, los puntos finales se reducen de manera notoria y la mortalidad se reduce también de manera enfática, teniendo en cuenta estas guías y el tratamiento como tal. A manera de conclusión, no hay que olvidar que los factores que inciden en la génesis y la prevalencia de la fibrilación atrial son múltiples y tienen que ser evaluados de manera integral, no solo hipertensión arterial, sino todo. Hipertensión y fibrilación atrial son dos patologías que se presentan generalmente en conjunto. Las vamos a encontrar, es muy común. Va a ser bien importante verificar en los pacientes con hipertensión arterial y fibrilación atrial una terapéutica farmacológica que potencialice la acción y los beneficios. Betabloqueadores, por ejemplo, pueden ser una opción, pero tener en cuenta, como mencionábamos anteriormente, que de base hay que llegar a un buen control de la presión arterial independientemente del fármaco que estemos utilizando, ¿verdad? Siempre, siempre informarle al paciente sobre riesgo y beneficio, ¿verdad? Sobre las ventajas y desventajas y limitaciones del tratamiento que yo le voy a iniciar al paciente, hablar de pronóstico, esto es muy importante, y hablar de metas. El control de la presión arterial tiene que ser una de esas metas a seguir independientemente del antihipertensivo y como mencionábamos anteriormente, las guías no solo nos orientan de una manera objetiva,